espero que estén súper bien. Mi nombre es Juana Vázquez. Me encuentran en mis redes sociales como JuanaBF7799 o en las redes del podcast como HDNH2211. Y sean súper bienvenidos a este su programa Hablemos de lo que nadie habla. Bueno amigos, antes de empezar quiero recordarles que este no es un programa terapéutico, que yo no soy psicóloga y que cualquier duda que tengan consúltenla con un especialista o con una persona de su entera confianza que pueda resolverles todas estas dudas de la mejor manera. El día de hoy creo que vamos a hablar de un tema que nos toca definitivamente a todos porque todos hemos tenido que pasar por este sistema. Así que hoy vamos a hablar de salud sin empatía. Creo que sí hablar de este tema para los que no son de Colombia y me están escuchando, porque es que ahorita en Colombia hay una movida con una cierta reforma de salud. Entonces hay una movida de qué va a pasar con la salud, cuáles son los cambios buenos, los cambios malos y demás. Pero pues yo no, aquí no vengo a contarles qué pasa con la reforma de salud de Colombia, sino que voy a hablar sobre todo de la salud en general y lo que yo creo desde mi experiencia y la experiencia de mis amigos y familiares en esta cuestión de la salud, que creo que hay muchas fallas y no creo que sea tanto de el sector de la salud, refiriéndome a las entidades, sino que creo que más son las personas que están dentro de estas entidades y las manejan. Entonces, creo que este capítulo de hoy se va a dividir en varias partes porque siento que hay que tocar varios temas. Porque en el sector de la salud ustedes saben que está la entrega de medicamentos, la revisión, emergencias, las consultas médicas, o sea, hay un montón de cosas que podemos tocar el día de hoy. Pero entonces empecemos para no hacer más larga esta introducción. Bueno, sabemos que los hospitales, las clínicas y todos estos procesos siempre son un tema muy dispendioso, porque la verdad son temas demorados, son temas que no son tan rápidos, que uno tiene que tener mucha paciencia, que se cometen errores y demás. Y pues es entendible en algunos puntos de la vida que se cometan errores dentro de estos sistemas de salud, pues porque obviamente estamos hablando de que esto es manejado por humanos, no por máquinas, y es de humanos errar, pero obviamente también depende de las características de este error y que no se entre también en una mala praxis o en unas cuestiones que puedan poner en peligro la vida de un ser humano. Entonces, prosiguiendo, primero empecemos con lo más básico de la salud y es la atención. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento en la vida donde por cosas de la vida llegamos tarde a una consulta y lo primero que nos dice es como no te vamos a atender, llegaste tarde. Y yo creo que eso no está del todo mal, entendiendo que obviamente uno no puede jugar con el tiempo de las personas y que si a uno lo citaron a una hora, uno debe ser puntual, porque definitivamente así tienen que ser las cosas. Uno debe aprender a ser puntual en la vida, porque las personas también tienen sus tiempos y otras cosas que hacer. Pero mi mayor problema y creo que mi mayor pelea con estos centros de salud entonces viene ya desde el proceso de cuando es el médico quien llega tarde o se demora en atender. Creo que de parte de los pacientes hay mucha mejor comprensión y empatía con el médico frente a esta situación. Entonces decimos como no pasa nada, doc, demórese, no hay problema. O venga, reprogramamos la cita porque no tengo tiempo, pero uno en la mayoría de los pacientes no se enoja y trata de tener la mejor disposición para poder llevar su cita a cabo. Mientras que cuando tú llegas tarde, entonces no hay esta disposición, sino que ya encuentras una barrera total de no te vamos a atender. Entonces aquí es donde empieza como mi mayor problema con esto, porque yo digo, bueno, y entonces, ¿por qué yo sí puedo tener la comprensión con el médico que llega tarde, no quejarme, no salir, enojarme, pararme y hacer un show completo sobre esta situación? Pero si yo llego tarde, nadie tiene esa comprensión conmigo, viendo que
digamos en un país como Colombia, hay citas que se demoran en darte literal como 3 meses. Hay citas que se demoran hasta un año, o sea, literalmente porque yo con mis familiares y con mis amigos y en lo personal lo he vivido, citas que me la dan 3 meses después, que me la dan 2 meses después y que son citas muy esperadas. Entonces, obviamente, uno empieza como con este malestar ya de frente a este sistema porque uno dice, bueno, ¿y, ¿y qué? O sea, ¿por qué no me respetan a mí el tiempo? Pero yo sí tengo que respetar el tiempo del doctor. Esto me parece que es una falta de empatía de parte y parte. Este es el primer segmento. Ahora llegamos al segmento de ya entrar directamente a la consulta y creo que esto también va a tocar un tema muy personal que es sobre todo quiero venir a involucrar aquí lo que se conoce como gordofobia médica. Creo que ya lo hablé en mi capítulo con Andrea sobre la gordofobia, pero creo que aquí voy a tener la posibilidad de profundizar un poquito más. Y es hablar de estos médicos que literalmente no te revisan por lo que tú vas, sino que asumen que todas tus enfermedades son y deben ser por tu peso. Entonces es como, si te duele la rodilla es porque estás gordo. Si te duele el estómago es porque estás gordo. Si te duele el pecho es porque estás gordo. Si te duele la cabeza es porque estás gordo. O sea, definitivamente ellos no ven más allá de lo que pasa, no analizan, no revisan, no mandan exámenes para prevenir que realmente sí sea gordura, porque es que, o sea, vamos a hablar algo muy claro. Entendiendo claro que, ya que puesto en la OMS, la gordura o la obesidad, pues, es un factor de riesgo para ciertas enfermedades. Sí, para los que crean que la obesidad es una enfermedad, no, no lo es. Investíguenlo en la OMS, los invito. Es un factor de riesgo para que se desencadenen ciertas enfermedades y de esto no nos vamos a hacer la vista gorda. Pero esto no quiere decir que cualquier cosa que tú tengas entonces es porque estás gordo. Y ningún médico debería hacerte sentir así porque definitivamente si tú vas por un dolor de estómago, porque en estos días ya contándoles como una experiencia personal que tuve, yo fui literalmente por un dolor de estómago, el médico debería encargarse de ver por qué es tu dolor de estómago y no decir que es porque estás gordo o buscar dentro de la consulta 1200 maneras para que te metas a un plan de nutrición, de bajar de peso, usar medicamentos para bajar de peso o hacerte ya remitirte directamente a una cirugía bariátrica porque las cosas no deben ser así. Yo creo que nadie debe sentirse presionado y el día que uno tome decisiones como esa, si es que las quiere tomar porque no es una obligación y no es el deber ser, porque no quiere decir que una persona gorda, entonces las personas gordas no hacen ejercicio, no tienen una buena alimentación, porque esa es la falsa creencia de que entonces porque estás gordo no te alimentas bien o no vas al gimnasio o no te quieres, y eso no es verdad. O sea, hay muchas personas, incluyéndome, gordas que hacemos ejercicio, que nos alimentamos bien, que nos preocupamos por nuestra salud y no necesariamente quiere decir que entonces el hecho de preocuparse por tu salud es igual a adelgazar. Preocuparse por tu salud es ver que tu sistema esté bien, que esté activo, que esté nutrido. Y esto no depende de si bajas o no de peso. Entonces vemos a estas consultas y médicos que entonces empiezan a presionar con que tienes que bajar de peso, donde te quieren meter a esta cultura de dieta que tiene que ser como súper estricta, donde no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, literalmente a son de agua, que esto también desencadena un montón de cosas, porque es que tenemos también que caer en cuenta de estas vainas que desencadena estas consultas médicas tan nocivas, porque desencadenan problemas dentro de la salud mental, también puede desencadenar en un trastorno alimenticio. O sea, son tantas las cosas que puede desencadenar una consulta mal llevada que definitivamente vemos que las cosas están
mal, o sea, definitivamente tocaría replantearse y que los médicos que hacen este tipo de atenciones se replanteen realmente cómo decir las cosas, cómo hacer las cosas y que se replanteen su atención y tener una mejor vigilancia de las cuestiones por las cuales las personas están consultando. Y ya pues para seguir como con este siguiente segmento, que también hace mucho parte de los doctores, y no quiero decir que todos los doctores sean así, porque de verdad a lo largo de mi vida he conocido doctores muy buenos que de verdad entienden que un paciente se tiene que tratar con amor, respeto y empatía, que es lo más importante. Pero también me he encontrado con muchos otros que no tienen la empatía y que definitivamente cuando les dieron la clase de empatía, ellos se la saltaron completamente. Entonces, obviamente, tenemos estos dos lados y estoy hablando específicamente de estos médicos sin empatía. Entonces también nos encontramos en consulta y no solamente en consulta, sino ya en atenciones diferentes a la consulta, que puede ser en emergencia, médicos que definitivamente no saben decir las cosas. Entonces nos encontramos el médico que va a dar un diagnóstico, digamos, diagnósticos como tan pesados como dar un diagnóstico de cáncer, de algún problema renal, de cosas así, y que no lo dan con suavidad, sino es como, tenés cáncer, te vas a morir. O sea, cosas así que, y me ha tocado vivirlo, y a mí me ha tocado vivirlo una vez, en una experiencia muy personal me tocó vivirlo, donde un médico me dijo como, es que él está muy grave, lo más seguro es que se muera. Así. O sea, sin adornármelo ni nada. Y yo sé que de pronto habrán personas que digan, no, pues yo prefiero que me lo digan así, sin que me lo adornen, pero yo creo que en una situación de ese y de estrés, creo que no todo el mundo prefiere que se lo digan así sin adornos. Creo que nadie preferiría que se lo dijeran así de verdad, cuando ya estás dentro de la situación. Y que de verdad, yo creo que un médico lo que más debe hacer es tratar de darle esperanzas, no falsas esperanzas, pero darle esperanzas a la familia, porque es que no estamos hablando de un objeto, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando que la persona que está en esa camilla, que está en ese hospital, que está bajo de esos cuidados, es un familiar y es un familiar que se quiere, que se ama, que se valora, que, o sea, de verdad deberían practicar mucho estas partes de analizar cómo decir las cosas. Yo no estoy diciendo que que le digan al paciente entonces, no, él va a estar súper bien y mejor dicho, cuando saben que las cosas no son así, pero sí tratar de dar como un, un, un diagnóstico un poquito más esperanzador y no tratar que el paciente y el familiar se sienta peor de lo que ya se está sintiendo. Entonces creo que sí, a los médicos les falta también esa parte de analizar y pensar qué le van a decir a este paciente. Entonces, creería yo que muchas veces la salud no es mala en el sentido de que sea mala la salud de cierto país o cosas. Obviamente también tenemos que contar con ciertos implementos y eso, pero pues esto lo podemos hablar en otra sección. Pero también creo que son muchas veces lo que pasa con estos doctores. Y ya como para ir finalizando, hablemos también de un punto muy importante que creo que son las emergencias. Esa zona de urgencias donde vamos todos normalmente cuando tenemos un dolor que no conocemos, que no nos parece normal, que definitivamente nos incita de una a tener que ir al médico y no podemos esperar a una cita porque de verdad nos tiene atemorizados. Entonces llegamos a esta zona de urgencias. Hay que destacar que normalmente las zonas de urgencias son bastante congestionadas. Primero porque aquí sí hay una falla dentro del sistema que creo que muchas veces es falta de personal y organización para poder atender las urgencias de una manera más ordenada y con menos tumulto y tratar de poder llevar todo de la mejor manera. Pero entonces, imagínate que tú vas con un dolor muy fuerte o con una cortada, con algo así.
se demoran en atenderte. El sitio está tan congestionado que no hay sillas para que tú puedas sentarte y por lo menos tratar de sentado tener la paciencia para que te atiendan y aparte de todo poder mitigar el dolor un poquito mientras te atienden. Y te toca sentarte en el piso, como también lo hemos visto muchas veces para las personas que no son de Colombia y no han vivido esto nunca. En muchos hospitales se ha visto que tenemos personas en los pasillos sentadas y así de las demoras en atenderlo. Y esto también es un problema que deberían tratar de mitigar y ya hablamos en conjunto del sistema, no solamente quienes trabajan ahí, sino también el sistema en su totalidad, porque cómo es posible que una persona que va a urgencias tenga que pasar por estar sentada en un pasillo esperando. O sea, imagínense ustedes estar con un dolor que ya de por sí es preocupante, porque cuando a uno le duele algo que uno desconoce, uno se preocupa sobremanera. Y entonces estar sentado en el piso esperando por horas a que te atiendan. O sea, de verdad, esto es una cuestión que también es una falta de empatía enorme con la persona que está teniendo este dolor. Porque definitivamente lo único que uno quiere cuando uno está dolorido es que lo traten bien, que la atención sea muy buena, que no haya ninguna complicación, que le puedan quitar rápido el dolor, porque es que hay dolores que hasta son desesperantes. Entonces como que uno ver que definitivamente lo que pasa es que esta persona lo único que hace es como, no, espere su turno, no, le toca esperar, no, de malas, no tenemos cómo atenderlo, pues también se vuelve una cuestión sumamente dura y yo creo que ahí es donde uno tiene también que pensarse mucho a la hora de también ir a urgencias, porque pues no es como que uno tenga que pensarse, si ustedes tienen un dolor, vayan a urgencias y lo que sea, pero también ahí es cuando pasa que mucha gente se piensa la ida a urgencias, no es que uno tiene que pensar, sino que muchas veces uno se piensa la ida a urgencias porque uno dice, ¿cuánto se van a demorar en atenderme? ¿Me van a tener ahí todo el tiempo? ¿No me van a atender bien? ¿No me van a hacer nada? Entonces también deberían optimizar como todos estos procesos para que esta espera no sea tan agotadora y desesperante, porque creo que muchas veces hasta el dolor llega a pasarse y es más lo que uno se desespera en su atención que lo que es tu dolor. Entonces definitivamente es algo que deberían pensarse. Y ya como en las últimas cosas, digamos, ya en el tema de las hospitalizaciones, digamos que esto ya es parte de algo que yo pienso y creo que es muy personal y de pronto puede sonar raro, pero yo siento que las hospitalizaciones deberían ser mejores. O sea, definitivamente poner a una persona en una silla dura, poner a una persona en una cama dura, me parece también ser muy empático, no sé, yo tengo muchos problemas con eso de la hospitalización porque yo creo que todo el mundo debería ser excelentemente atendido y estar en buenas condiciones y tener una cama súper buena y tener todo lo mejor porque es que están viviendo un dolor físico inaguantable, están teniendo un problema de salud y yo creo que lo mejor que uno puede hacer por una persona que está enfermo es darle la mejor comodidad para poder que se recupere más rápido, para poder que se sane mucho más rápido, que se sienta mucho mejor. O sea, de verdad yo siento que estos espacios hospitalarios deberían volverse mucho más cómodos y más vigorizantes, no sé, y mucho mejores para que las personas tengan una pronta recuperación y también permitir un poco esta parte del compartir con la familia, porque yo siento que muchas veces cuando uno comparte con la familia mientras uno está enfermo, esto lo ayuda a recuperarse mucho más rápido, porque sientes el apoyo, sientes el amor y vemos muchas clínicas que es como solo puede entrar uno, entran a cierta hora, no pueden tener celular, uno, lo otro.
Y yo creo que eso también hace muy triste este paso por las clínicas y también creo que esto hace también que la gente se piense en ir a las clínicas porque dice, bueno, me van a alejar de mi familia. Y esto obviamente se acrecentó y se empeoró a través de la pandemia, que creo que ha cambiado muchas cosas en el sentido de la salud. Entonces, las medidas para la entrada y salida de un familiar a visitar a su paciente se han vuelto mucho más restringidas. Entonces, se vuelve este tema de no puedo ver a mi familia, me tienen aquí solo. Y eso yo también creo que en parte crea también problemas en la salud mental, porque imagínense uno estar viviendo una enfermedad y lo único que ve son cuatro paredes y nadie que te diga, oye, te amo, vamos a salir de esta, no te preocupes, todo va a estar bien. Y que hay pacientes que genuinamente por sus enfermedades ni siquiera pueden salir al exterior, ni recibir sol, ni nada de estas cuestiones, sino que tienen que estar permanentemente en una clínica y que este alejamiento de su entorno social creo que es bastante difícil y eso también debería pensarse también para las personas que tienen que permanecer por largos periodos hospitalizados, pensar como, bueno, esta persona tiene que permanecer mucho aquí, demos de unos espacios mucho más amplios para poder compartir con sus seres queridos. Tampoco estoy diciendo que entonces esto vaya a pasar que entonces vamos a hacer rumba en el hospital, pues no, ni vamos a hacer la bulla, porque también hay que entender que alrededor de ese cuarto de hospital hay otros enfermos, hay otras personas que también se están sintiendo mal, hay personas que necesitan paz para su recuperación y obviamente tener a una persona al lado haciendo bulla, gritando y lo demás, pues no es la mejor situación cuando uno está enfermo, pero sí poder tener estos espacios de compartir con tu familia va a ayudar mucho a que esta situación mejore. Y pues ya amigos, esto pues en pequeñas conclusiones que a mí siempre me gusta darles al final de cada capítulo, pues es descubrir que definitivamente, en pocas palabras, todo lo malo que pasa dentro de este sistema de salud, en su gran mayoría, porque también como les pude demostrar, hay cosas que sí son genuinamente del sistema de salud y la desorganización, pero en su gran mayoría pasan por las personas que administran o atienden en estos lugares. No digo que sean todos, no digo que esa sea la regla, pero en su gran mayoría es lo que pasa porque nos falta mucha empatía. Y yo creo que esto no pasa solamente en el sistema de salud, creo que en el sistema de salud es donde se resiente más, porque creo que es un sistema donde se atiende a personas que están vulnerables, porque yo creo que así sea una gripa que uno tenga, lo hace sentir más vulnerable, porque obviamente te sientes enfermo, te sientes cansado, te sientes débil. Entonces, ya de por sí tu enfermedad, así sea simplemente una gripa, te hace sentir vulnerable, y que lleguen estas personas con falta de empatía y no colaboren a que tú te sientas mejor o que te traten mal o que te hagan pasar mal los ratos, pues obviamente acrecenta y empeora esta situación y hace que no sea tan satisfactorio, ni tan bueno, ni tan chévere pasar por todos estos procesos, porque definitivamente tú dices, bueno, y si yo vuelvo al médico y me van a volver a atender así de mal, no quiero volver. Y esto también incurre en el peligro de que una enfermedad se vuelva más grave, porque obviamente hay que ser muy conscientes que hay cosas que deben atenderse con urgencia y deben mirarse y deben estar ahí de una en el médico, pero también como estas malas atenciones hacen que las personas se piensen sin ir o no ir al médico, entonces hacen que se demoren más en estas cuestiones de estos procesos de ir al médico, y hace entonces que los diagnósticos que pudieron atenderse con mayor rapidez y poderse mirar y poder dar un tratamiento mucho más rápido, pues se demore porque la persona se está pensando la ida al médico. Y pues ya amigos, tener en cuenta pues que obviamente también se tienen algunas decadencias en el sistema, pues como falta de equipo, falta de personal, falta de medicamentos,
que también complican mucho las cuestiones para los doctores, porque hay que también tener claro que hay veces hay unos doctores que hacen magia con lo poco que tienen y es verdad. Pero siempre hay que tratar de ser lo más empáticos con el otro porque el otro está sufriendo. Y aunque uno diga, no, pero es que simplemente una gripa, lo que sea, está sufriendo porque igual se siente mal y a nadie le gusta sentirse mal. Y ya, amigos, gracias por escucharme. Son súper bienvenidos siempre a este espacio. Cualquier comentario o duda que tengan, mis redes sociales están supremamente abiertas para que dejen ahí cualquier cosa. Los amo. Chao.